ahora sí, lo aclaman las redes, el señor Carlos León Moya, que es politólogo y un streamer muy aclamado, sobre todo en estos días por su comunidad, que dice que nos ha sostenido en los momentos más angustiantes. Ya está con nosotros. Señor León Moya, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Manuela? Buenas tardes. Ah, ya estoy. ¿Qué tal? Carlos, ¿qué Disculpe el pasa? Por ruido, favor. alguien está rompiendo mi casa arriba, así que no soy yo. Pero bueno, es como el país, lo paran rompiendo. Estamos en situación similar, tienes frío, calor, no te Sí. decides. Oye, Carlos, bueno, estos últimos días he visto que has estado como en vivo casi todo el tiempo y poco más y te has convertido casi que en un gurú espiritual de las personas que dicen, oye, León Moya me ha sostenido en la angustia electoral, gracias León Moya porque has sido el único que me ha dado esperanza. ¿De dónde la encuentras? Porque francamente que el clima se siente un poco desolador en estos momentos. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo has vivido esto esta semanita? Bueno, soy un varón de los 80, entonces hablar de emociones es como bastante difícil, ¿no? O sea, un varón de medio de los 80 en colegio de varones, lo que dices es nada. Pero tengo la impresión, y para no hablar como en primera persona necesariamente de eso, porque es un poco más costoso, que creo que sí hay una especie de responsabilidad política sobre eso. Sí tengo la impresión de que en momentos clave como este, son en realidad los líderes políticos establecidos los que suelen tener la responsabilidad de hablar a sus votantes y darles algún tipo de alivio, de calma o seguridad. Y hace mucho tiempo que yo no encuentro eso en la oferta política en el Perú. Mm. Esa cosa de paso a la segunda vuelta y bueno, digamos, ahorita, ¿no? En primer lugar, eso pasó cuando acabó la primera vuelta. Fue un silencio atroz de todos. Y en la segunda vuelta también, después del domingo, nadie más habló, ¿no? Entonces, eh, es curioso porque tienes como muchos medios para comunicarte con la gente, pero no los usan. Mm. Y claro, es una responsabilidad más política que comunicacional o personal. A mí, claro, por alguna razón, ese tipo de cosas, sea por un tema neurológico, psicológico, me entiendo que me afecta menos que al resto. Pero creo que había una responsabilidad política ahí, ¿no? Es decir, no puedes dejar que muchas personas atraviesen eso, que es para una cosa muy chocante también, y solamente tomarlo como una cosa meramente informativa. Creo que ahí había que cruzar una barrera también. O sea, pero te refieres a los candidatos como quizás Sánchez, comunicarse un poco mejor con las personas que están ahorita Sí, preocupadas o pero no a qué. solamente Sánchez, todo el resto de personas que estaban en la alianza. Ok. O sea, La vemos lo Inaí, que Ernesto, Chao, López el Chao. Chato Atencio. Nieto solamente va a renegar, ¿no? A renegar. Rosa María, que está en la República, unos estados metió a Rosa María. No puede ser posible que esta gente se cree en la capacidad de... O sea, porque también creo que es una cosa también de comunicadores también, ¿no? Es decir, Claro, hay en el responsabilidad. enorme sesgo que ha tenido una campaña de la segunda vuelta, el enorme sesgo comunicacional que ha tenido, a mí me parece a veces mismo el criado que aparezcan periodistas como ahora Perú 21, del Comercio, Latina, a hablar de una supuesta imparcialidad que nunca tuvieron, ¿no? Y tal como tú mencionas en el caso de López Aliaga, son las personas que cuando López Aliaga denunciaba fraude, no lo sancionaron, lo levantaron como si fuese una persona racional, ¿no? Y Claro, no eso te un iba a personaje Pulp decir. Fiction. O sea, Claro, ahora escuchamos a muchas personas escandalizadas, ¿no? Con los oficios que se claro, han dado, con las expresiones que ha tenido Sánchez y su equipo, que yo hasta el momento no les he escuchado decir la palabra fraude, como sí lo escuché en el 2021, puedo estar equivocándome, pero sí lo escuché en el claro, no, 2021, pero se creó una comisión en el sí. Congreso, hasta hace un mes teníamos todo el día fraude, 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 y ahora pues hay columnas, hay videos. Hay tweets de sobra sobre el respeto a la democracia. Claro, lo están agarrando de lorna, ¿no? Están aparándolo en el fondo del salón. Desde el Comercio, Latina, bueno, y varios medios más, pero 21, que es un papel obsceno. Y que claro, y que no solamente, o sea, tal cual tú dices.
tuvieron ese error en 2021 y hace 2 meses, Claro, con un hace nada. desequilibrado como es Rafael López Aliaga. Entonces, de pronto que ahora vayan aparezca, incluso el señor Alfredo Torres, ¿no? Que, bueno, yo entiendo que creo que su trabajo como, en fin, en Ipsos es bastante pulcro. Yo creo que su trabajo en Ipsos es realmente pulcro, pero yo no sé si ayuda a la pulcritud su trabajo de declaraciones como las que he tenido el día de ayer en Chile. Eh, entonces, ya claro, ya hay una todo eso creo que también genera en la propia gente, en los propios electores, una sensación de vulneración. No, no creo que sea fraude, no hay evidencias de eso, pero sí de vulneración, ¿no? Que has estado en una competencia desigual y has perdido. Claro, Y eso incluso es bastante molestoso. Alfredo Torres ha dicho, ha hablado hoy de un sesgo de la Unión Claro, Europea a raíz de este análisis que hace de los medios y de la cobertura que tuvieron. porque dijeron que el diario bueno, pues sí, pues es el diario de su esposa, tenía un sesgo. Pero perdón, o sea, Perú 21 es casi un fanzine de ciencia ficción. Y yo entiendo Claro, la pulcritud de su trabajo, claro, o sea, diarios como ese, vamos, obviamente hay un sesgo marcado. La Unión Europea no es que sea pues a PRODES, ¿no? Digamos que tirado a la no, izquierda no están, entonces, y claramente, entonces creo que todo esto abona una sensación ¿quién me está llevando el ladincote? Ni siquiera mi celular de Trump. A una sensación de apanado, ¿no? Creo que en esto quizá, yo creo que no solamente es la derrota lo que a muchas de las personas, a mí de verdad me sorprende porque no, o sea, hay momentos electorales que seguramente a ti también te pasan en cuales tu audiencia se multiplica, o sea, se pasa de 1 a 4, pero ujú, yo sé que hay gente que yo no esperaba que estuviese, pero la sensación de desamparo era sí. muy, y de vulneración era muy fuerte. Y creo que la cobertura es una de las cosas que también ayuda a eso. La Sí, cobertura claro. bastante desigual que ha habido en esos meses. Bueno, y lo ha dicho el informe de alguien que viene a ser un veedor imparcial, ¿no? Que no, como tú dices, no es que la Unión Europea tenga inclinaciones hacia un partido político u otro, no le interesa, no saca ningún provecho de ello. Ha venido a ser observador del proceso electoral, pero hay quienes no les gusta lo que ha determinado y a raíz de eso entonces ahora, como siempre, encuentran fantasmas a quienes culpar y ahora resulta que la Unión Europea es comunista, roja, caviar, que no sé qué más, como siempre. Y aún así no lo hubiese, ¿no? O sea, y aún así no lo hubiese, tú revisas las portadas de Perú 21, ¿no? Y es como, ya, amigos, no puedes tener una portada con 18 palabras, ¿no? O sea, un montón de bilis, de adjetivos, que además, claro, cuyo efecto realmente no ha sido tan favorable para la captura de Keiko Fujimori. Por lo general tienen el efecto contrario. Lo que ha hecho el comercio el domingo es francamente nocivo. Yo espero realmente que vendan rápidamente ese diario y lo canjeen por un toffee, lo canjeen por un tambo. Como yo no he visto hace mucho alguien que ponga una columna de opinión en portada. Mm, Pusieron la columna de Ricardo Uceda en portada. Me daba ganas de preguntar ¿a cuánto el kilo Ricardo Uceda? En portada. Es claro, sí. decir, ya por supuesto la labor de informar hace mucho tiempo ya se perdió y ya son apanados embosados. Por suerte, el papel de la prensa impresa es cada vez menos relevante, pero igual ha sido de una, ¿no? Cuestión Claro, todos tenemos vergonzante, sesgos, vergonzosa, claro. todos tenemos postura, pero cuando pertenecemos a una entidad mayor, creo que sí lo que debería primar es lo informativo, ¿no? Carlos, hoy día Ah, hablaste pero en ustedes tu están solos, por programa. ejemplo, ya, digamos, la República está solita, pe. Ellos son 10, o sea, te vas al kiosco, está la República, el álbum de Panini, y después está el comercio, Pedro 21, Correo, la Chuchi es, amigo, ya basta, y además tienen Latina, tienen América, tienen Panamericana que lo han comprado con el dinero de no sé qué minera y yo no sé cuántos impuestos pagaron por eso y así sucesivamente. Y es en ese escenario que va a asumir Keiko Fujimori, con Álvarez Claro, Rodríguez.
diciendo, señora Keiko, cuando usted quiera una pedicure, yo se la voy a hacer como en los años 90. Y bueno, entonces, al menos está el señor Jorge Nieto para salvarnos con su maravillosa bancada. con el buen gobierno. Justo eso quería preguntarte, que alto ahí, no, señor, disculpe, yo solo quiero un buen gobierno, ya vamos Claro. a decir a la policía. Tú hablabas un poco de eso. ¿Crees que la posición de Nieto sí terminó, marcar una supuesta equidistancia entre uno y otro y al último relacionar a Sánchez supuestamente con facciones terroristas, sí tuvo un impacto? Bueno, sobre todo ahora que vemos que la diferencia de votos es tan corta. O sea, yo creo que no se le puede atribuir a Jorge Nieto la derrota, me parece que no tanto es injusto como él, sino es darle un peso que a él le encantaría, ¿no? Creo que sí tiene una vanidad tremenda, antagruélica en realidad. Sí tuvo, creo que el efecto de... Sí tengo la impresión, ahora le puse en mi columna, de que hizo mucho más complicado convencer a los indecisos el último día. Lo hizo Ujú. mucho más difícil. Pero no es poco en comparación a los propios errores de campaña de Juntos por el Perú. O sea, creo que ante eso De los acuerdo. propios errores, devaneos, licencias que se tomaron son mucho más, esas son más importantes. Pero sí no, equidistancia, vamos, pues, es decir, si uno saca, uno puede hacer hasta un análisis cuantitativo de eso, si los medios pagaran por esas cosas como antes pagaban, se podría hacer. Este, pero esto de que vas y mides la cantidad de tiempo que hablan de uno y de otro, o sea, la cantidad de Claro. tiempo que ha dado Jorge Nieto a hablar de Roberto Sánchez y la izquierda por motivos biográficos, y la cantidad de tiempo que utilizó para hablar de Keiko Fujimori es muy diferente. Y el énfasis que utilizó en hablar de uno, ¿no? Ahora en la entrevista que tuve con Javier Torres, yo hace 3 meses decía, ¿no? Le dije a Keiko Fujimori, usted ha hecho mucho daño, pero fue hace 3 meses. Y le dijo, Claro. usted ha hecho mucho daño. Con Sánchez le dijo 2 días antes, tu mancha es del Bobadef. Como hay una diferencia tremenda. Usted ha hecho mucho daño y tú mataste a Mariana Moyano. No es, por supuesto, Claro. equidistante, ¿no? Salvo, bueno, en Interstellar podría ser equidistante, pero en el planeta Tierra no. Pero no ha tenido, creo que igual, la atribución de responsabilidad siempre tiene que recaer en quien llevó la campaña, ¿no? Claro, no sería del Tristemente. todo justo decir que toda la responsabilidad, ¿no? Creo que hay cosas que el partido mismo tiene que analizar hacia la interna, pero sí, estoy de acuerdo contigo en que sí, sí influyó. ¿Crees en esta famosa distribución equitativa que ha mencionado Nieto, en la que asume que las bancadas que le dieron un respaldo temporal a Sánchez van a realmente votar en bloquecito y que no va a haber ningún tránsfuga ni nadie que vea por sus intereses, que realmente, oh, por fin tenemos un Congreso equitativo? Bueno, tú no lo crees, ¿no? Claramente no. Al dicho, velo por fin, así de manera irónica. Coco Nieto te va a mandar a sus huestes, ¿no? A sus 4 whatsapperos a clipearte. Pero es que, claro, o sea, Que no, no, no es justo lo así, que o le sea, no se puede pretender que van a votar de manera tan idealista los congresistas que son de bancadas de manera temporal, que están por Pero, vientres de... claro, pero además el contexto, ¿no? O sea, tienes la prensa, los otros poderes del Estado, pero te dicen, no, pero acá Claro. en el hemiciclo todos somos iguales, ¿no? Es como, Claro, no existe Tribunal Constitucional, no existe Ministerio Público, no existe Junta Nacional de Justicia, no existe Defensoría del Pueblo, no existen, no importan, pero además todo se define en el Congreso. las cosas que han pasado entre el día de ayer y hoy. Han pasado un día, 2 días del triunfo en el escrutinio de Keiko Fujimori y ya están empezando a suceder cosas que no ocurrían antes. Y ni siquiera juramentado. Entonces, obviamente no va a pasar. Solamente se puede hacer el relato de alguien que se quiere consolar a sí mismo, que creo que es el caso de, bueno, del buen gobierno, pero por supuesto no va a ocurrir. Es decir, si eso está ocurriendo el jueves y el viernes de junio, vamos a ver cómo llegamos al 28 de julio. Mm, Te van a vamos, deportar a Colombia con Clara Elvira.
No, ya están pidiendo que se largue Exacto, es esta. como ha dicho, ¿y pasaporte dónde está? Sí, es decir, Tú no eres claro, o sea, no peruana, que me avisen para dejar de te tributar, para van a dejar de estar decir, ahí claro, pidiendo mi te van a clipear el nacionalidad. acento, te van a decir, hemos encontrado, hay un tic. No, realmente, es decir, no hace falta el Congreso para que ejerzan la gran cantidad de poder que tienen. Por otro Y no, lado, también es claro. cierto que no son el partido nazi. Por suerte, tienen bastante mediocridad y eso es lo que a mí me da cierta esperanza, ¿no? Pero sí tienen a veces las personas que solamente tienen fuerza, justamente a veces uno utiliza la palabra que son brutos, ¿no? En el sentido que se manejan por la fuerza pura y no tanto por el tacto ni la estrategia. Y en ese sentido sí son muy brutos, porque es fuerza bruta. A veces es la fuerza del voto y la fuerza de manejar las leyes a su antojo, lo que terminan imponiendo de manera muy poco estratégica. Yo no creo que sean, ahora que lo pienso, no creo que sean muy estratégicos tampoco. Es decir, alguien con tanto poder podría ser estratégico de decirte, yo voy a actuar así porque quiero mantenerme en el poder y quiero que ese autoritarismo dure muchos años. La otra es que vayas con hambre y ¡fua! Lo hagas a lo bestia. Y creo que va a ser más de lo segundo. Tenemos un super chat. El Congreso aprobó en primera instancia la impunidad total a la policía. ¿Qué dirá el buen gobierno ante eso? Eso ha pasado hoy, por si acaso. No se ha Claro. juramentado aún y ya el Congreso aprueba una nueva ley pro crimen, pro impunidad, que señala que los Sí. policías y militares solo pueden ser juzgados en fuero militar. Es decir, ¿Tú dices licencia lo, para matar. sí. ¿Tú dices lo de Epicentro ayer? Que alguien de Epicentro fue a preguntarle al Janet Tello, creo que es, ¿no? De la Junta Nacional de Justicia. Oiga, ¿y por qué removieron ese juez? No, yo vengo a hablar acá de que el Congreso me aumentó el sueldo. No, pero los jueces no, pero el Congreso nos aumentó el sueldo. Muchísimas gracias. Y es como, exacto. Y falta un mes y medio para que regrese la siguiente bancada. Y ya pueden hacer lo que se les venga en gana. Entonces, no, una bancada no es tan fuerte, menos una bancada que tiene 10 personas. Que además, en la mayoría de las de un gobierno no ha hecho política antes. Tú miras su currículum político, no han hecho ningún centro federado. O sea, el único Hay voto gente de interno que han obras ganado que es está entrando al y interior es del buen un tiro al gobierno. aire. Sí, o Sí, sea, no sé, pues está ahí, yo no sé, imaginas uno de ellos y de repente va y los agarra Miki Torres en un pasillo, yo no sé cómo vayan a reaccionar. Pero a lo que voy es que sí creo que, por supuesto, uno tiene que venderse finalmente en el mundo, ¿no? Es un poco triste, pero ese es el mundo. Y claro, Nieto ha vendido su bancada como si fuese, pues, nuevamente, o sea, los Avengers, no, cuando son los pitufos. Carlos, me gustaría escuchar cuál ha sido tu análisis de los errores que mencionabas que quizás tendría que revisar el partido de Roberto Sánchez. Mucho se dice sobre el tema de Antauro, del no haber deslindado a tiempo. ¿Qué crees tú que podrían ser algunas cosas a tener en cuenta? Pucha, yo estuve en la... Perdón, me ha preguntado si te dije María Joaquina. Perdón por decirte María Joaquina en relación a nuestro Me amigo la debes por Guillermo decir. Flores Borda. Es que parecía Cirilo, Guillermo Flores, el Cirilo No me vas ecuménico. a decir María Este, Joaquina, Carlos, ya me que dejaste la igualito, chapa. me estaban así los dos, y era como, parecía Cirilo. No solo Y eso, yo, sino que me lanzaste al feómetro de la gente diciendo, ¿cómo se te ocurre? María Joaquina es una belleza, esa es una claro, horrorosa. que exacto, claro, será Cañote, pero ¿cómo es eso, Camacho? Exacto, los cañotistas Ojos azules a no meter ruedas. tiene. Sí, hay que cuidar a Cañote, no vayan a desaparecer también. ¿Sabes qué? Yo estuve, es que es raro porque como yo ayudé los últimos 8 días desde el debate hasta el día anterior a la elección, hasta el día de elección ayudé a Juntos por el Perú, una manera muy menor también, pero entonces es un poco extraño, pero que claro, no puedo tener la distancia. Hoy en la columna hice como una especie de autocrítica de las cosas que se me pasaron, pero a mí me daba la impresión, yo no tengo relato de qué fue lo que ocurrió adentro. A mí lo que me da la impresión es que si demoraron mucho
para aparecer en la segunda vuelta fue porque era difícil convencer a tanta gente. O sea, sí me daba la impresión, nuevamente, estando muy de fuera, pero sí habiendo militado en la izquierda, entonces más o menos uno conoce cómo es la gente, lo Ujú, difícil que debe haber sido permitir que se abran y que metan gente nueva. ujú, Y siempre creo que sí hubo una tensión, incluso en el debate, en la preparación del debate, de no irse tan al centro porque podías perder a tu elector de primera vuelta. Y a mí me parece absolutamente entendible y es una tensión bien difícil. O sea, una yo tenía una, decisión compleja. claro, o sea, yo tenía una postura diferente para ver si era irse más al centro, pero primero, yo quién soy, yo era un causa Claro. que recién llegaba y yo Ujú, entendía que ellos también tenían como un electorado que cuidar y no sí. darle señales de que estaban traicionando, que creo que es un trauma que uno trae en la izquierda. Y en retrospectiva es, ¿qué debiste hacer? Yo hubiese hecho una cosa diferente, pero nuevamente, qué conchudo León Moya que llega al final y dice que debe hacerse. Pero sí, sí creo que esa tensión yo la noté muy marcada. Sí, y entonces a mí me hizo valorar de otro modo su acercamiento a la izquierda, al centro, ¿no? Porque ya no era que insuficiente, sino pucha madre, han tenido que jalar el timón. Yo sí creo que debieron haber echado al agua a Antauro mucho antes, no lo hicieron Por dos. digamos, de manera muy verbal, pero también nuevamente creo que ese trauma de la traición es muy persistente de la izquierda. Lo tuvo Verónica Mendoza, lo tuvo Pedro Castillo, ahora ha tenido Roberto Sánchez, tenemos un trauma con Humala y la hoja de ruta. Eh, y creo, a mí, por ejemplo, el plan de segunda vuelta me parece que debe tener un nombre. Bueno, al final se llama plan de segunda vuelta, pero claro, cualquier nombre, es que era muy complicado. A mí me da la impresión de que tenían un margen muy pequeño de maniobra. Un margen, y Claro. porque también eran unidos en muchos grupos. Y finalmente, la gente que se suma al final, es irónico, pero los que más sumaron fueron los de Venceremos, que era el grupo más pequeño. Creo que Ujú. Belmont suma mucho al final, ahora Nación suma mucho como liderazgo, pero como caras pool, pero quien sumó el equipo técnico y que fue, creo que descollante dentro de lo que hubo, fue Venceremos, que era el grupo más chiquito, ¿no? Pero luego tú miras, ¿qué le sumaron públicamente los otros? O sea, ¿qué cuadro técnico le sumó ahora Nación? Colchado. Ninguno. Pero Harry no aparecía. Claro. Y pudo aparecer, pero no apareció. O sea, por Estuvo detrás, ejemplo, eso, tras ¿no? bambalinas. Claro, pero porque nuevamente hay una tensión con Harry Colchado, ¿no? Claro, hay un Entonces, sector que Harry lo Colchado. percibe también traidor. ¿Y qué? Es como, todos sabemos que Harry Colchado y Domingo Pérez son patas. Se van súper bien, ¿no? O sea, si tú vas y metes presa, ¿qué cojones tiene que hacer su chochera, obviamente? Claro. Pero, claro, hacia afuera es como grandes enemigos y tal, pero digamos, Harry Colchado no apareció, quizás hubiese aparecido, hubiera sido una buena idea, pero nuevamente, eso ya parte de el propio Juntos por el Perú y las propias reticencias de la gente. A mí me da la impresión, yo no conozco eso, que había mucha cosa emocional y mucha reticencia para hacer determinadas cosas que al final se hicieron. Y creo que si se hubiesen hecho con más tiempo hubiese salido mejor, pero no, Sí, ya no había sí, pero tanto no se tiempo. sabe, no se va a saber y claro, después de los resultados todos podremos ser expertos y decir esto faltó, esto no se hizo. Al final queda la realidad y hacia eso ya mi pregunta para ir cerrando. Carlos, ¿qué nos queda? Porque ahorita creo que toca armar frentes de oposición, de resistencia, de memoria, que va a ser lo primero que probablemente se va a tratar de alterar y un poco apelando a tu nueva personalidad de gurú que sostiene a las personas en tiempos de oscuridad, ¿qué nos queda? ¿Qué hacemos? ¿Qué viene? ¿Cómo nos organizamos? Un gurú de la derrota soy. Sí, Eh, el gurú ahora de la en oscuridad. la columna, sí, hoy oscuridad, ahora ponía lo de
O sea, no sé cómo salió la columna con el título, era con Hildebrand. Yo le puse que era el plan B porque me queda claro que no teníamos un plan B. Mm, Yo no sé si a ti te pasó. Yo el viernes en la noche, mm, 90% que ganaba Roberto Sánchez. Y el jueves, cuando ocurre el cambio con Ipsos, como ya había la cosa con Nieto, la respuesta de José Domingo Pérez, todo era un mezclón, ya todo se ve, todo eso uno se le va. Y creo que pudo haberse revertido como con Castillo 2021. Pero me mm, di cuenta que para eso no había un plan B. Eh, yo no tenía en mi cabeza más un plan B. Para la derrota no había un plan B. Claramente Juntos por el Perú no tiene un plan B. O mm, sea, la reacción un poco lenta, errática porque finalmente hay un tema que justo también en el programa se ve, es lo emotivo es muy importante a la hora de tomar decisiones. Y creo que ahí es el impacto de la noticia y decir, oye, ¿de verdad voy a perder? O sea, ¿en serio? Creo que a muchos he tenido que haberle chocado. Y yo he visto el sábado del día yo he visto reacciones desesperadas de gente que quería responderle a Coco Nieto de maneras absurdas, ¿no? Y era como, uf. Entonces, sí, en general lo que me queda es no esto. supo tampoco. Yo no sé, a veces está bien decir no sé. Yo no sé. Con alguna forma ocurrirá, pero creo que a todos los agarra los agarra helados. Yo creo que por eso también el impacto de la noticia fue tan fuerte. No nos hemos, no hemos perdido una elección hace 20 años. Y entonces Es, ¿y ahora qué? Bueno, hace 20 años que no nos lo preguntamos. sí, No tenemos la tocará ir respuesta. descubriéndolo sobre la marcha. Creo que lo que dices es muy importante. Ojalá los líderes políticos también puedan hablarle un poco a la gente que los respaldó, ¿no? Y que ahorita quiere un poco de calma, de saber que van a seguir ahí, que no solo fue para tener los votos y luego chau, me desaparezco, ¿no? Sí. Oye, eso sí yo creo que no va a pasar. Que No no va van a ningún líder desaparecer. político. No creo que no va ningún líder político con Ah, ese qué brío. triste. Ni Ve, López Chau quizá tampoco. Está en silencio. no Nunca ha dicho pudo nada. decir de manera clara y abierta algo por Roberto Bueno, pero su Sánchez. gente sí, ¿ah? Indira Wilka ha estado acá, Exacto, Mirta claro. Indira y Mirta, pero claro, ¿no? Quizá claro, cuando él entiendo es que el el líder rostro del partido. en el ámbito presidencial, quizá el único, a mí me ha parecido, curiosamente, los más destacados, Marisol Pérez Tello dentro del voto viciado, porque lo dijo y se fue, no hizo una campaña como Jorge Nieto, y Mesías Guevara, que sacó, Mesías Guevara. debe 5 votos Mesías Guevara, pero ha sido como que quien más ha tenido está debiendo votos Mesías, en diciembre tiene que devolverlos. Oye. Pero claro, curiosamente, los que han tenido menos votos son creo los que se han portado mejor. Y Bien. eso creo que también habla de cierta orfandad, ¿no? Bien, Carlos, te agradezco un montón este tiempo. Ojalá que me encuentres otras chapas para que la gente ya me suelte Claro. de Si es que, María si es que el Joaquina. 29 de julio no cierran la República el 29 de julio, lo van a cerrar y se lo van a dar a Rodríguez. Últimas entrevistas, vas a estar en el top de las Claro, últimas entrevistas que la República ha tenido al claro. aire. Gracias. Van a poner a Daniel Ibáñez en tu lugar. Sí, le van a poner así. Gracias, Carlos. Nos vemos pronto. Chao, chao. Nos Esperemos vemos. podamos vernos pronto. Sí. Ojalá, Y si no, ojalá. claro, y si no, hasta En la otra Plaza San vida. Martín. Plaza Ahí, San Martín, en el colgado. cementerio del Ángel, en los sótanos Colgado. del Zinc, en cualquier lugar donde estén nuestras cenizas y nuestros huesos. Chao, Sí. querido.